febrero de 2008. Los genetistas Svante Paavo y su equipo en el Instituto Max Planck de Leipzig, Alemania, extrajeron ADN de un dedo meñique de apenas 38 milímetros de largo. El fragmento óseo había permanecido enterrado en la cueva de Denisova, en las montañas Altai de Siberia, durante casi 40.000 años. Lo que encontraron no tenía explicación conocida. El ADN no pertenecía a un humano moderno. Tampoco era de Neandertal, la especie hermana que los científicos ya conocían. Era algo completamente distinto. Una especie humana que nunca antes había sido identificada con claridad. Los investigadores bautizaron a estos seres como denisovanos, por el nombre de la cueva donde descubrieron sus restos. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Entre 6 y 10 millones de personas vivas hoy en día, especialmente en el sureste asiático, Indonesia, Nueva Guinea y Asia Central, portan entre el 1 y el 5% de ADN denisovano puro en sus genomas. No era una anomalía aislada. Era evidencia de algo que sucedió decenas de miles de años atrás, encuentros sexuales repetidos entre dos especies humanas distintas. Encuentros que dejaron una marca permanente en nuestro código genético. Estas poblaciones modernas heredaron fragmentos completos de cromosomas enteros de una especie que fue extinguida hace más de 30.000 años, una especie que los humanos modernos nunca habían documentado en registros históricos o arqueológicos tradicionales. Los genes denisovanos no se distribuyeron al azar. Se encontraban concentrados en regiones específicas. Ciertas poblaciones tibetanas presentaban adaptaciones genéticas denisovanas para vivir en altitudes superiores a 4.000 metros. Ciertas poblaciones de Nueva Guinea y el sureste asiático mostraban genes denisovanos relacionados con el sistema inmunológico y la respuesta a enfermedades tropicales. Parecía como si el contacto entre estas dos especies hubiera dejado beneficios evolutivos muy específicos y medibles. La pregunta que nadie podía responder era, ¿cuándo exactamente ocurrieron estos encuentros? ¿Cuántas veces sucedieron? ¿Y por qué una especie humana completa desapareció casi sin dejar rastro en el registro arqueológico? Hace 50.000 años, el mundo no era el lugar que imaginamos. Asia no era un continente unificado dominado por una sola especie humana. Era un mosaico de territorios donde varias especies humanas vivían simultáneamente, en ocasiones casi lado a lado, separadas solo por cadenas montañosas o ríos. En Europa occidental y central, entre hace 40.000 y 35.000 años, el Homo sapiens llegó y se encontró con los neandertales, quienes ya llevaban más de 200.000 años ocupando esos territorios. El registro fósil europeo es relativamente abundante. Tenemos esqueletos, herramientas, pinturas rupestres. Podemos seguir el rastro del contacto entre ambas especies en el tiempo. Pero en Asia, todo era diferente. Y más complejo. El Homo sapiens se expandió desde África hace entre 60.000 y 80.000 años, según datos genéticos recientes. Algunos grupos se dirigieron hacia el levante mediterráneo y Europa. Otros se desplazaron hacia Arabia, India y Persia. Pero un tercer grupo, probablemente el más importante para esta historia, viajó hacia el sureste asiático, atravesando lo que hoy es Indonesia, Tailandia, Malasia y Nueva Guinea. Estos viajeros tempranos del Sapiens llegaron a territorios donde ya habitaban los denisovanos. Los denisovanos no eran recién llegados. Su linaje divergió del de los neandertales hace aproximadamente 300.000 años, en algún punto del Pleistoceno medio. Mientras que los neandertales se adaptaron a los climas fríos de Europa, los denisovanos ocupaban vastas regiones de Asia, desde el Altai en Siberia hasta las cálidas junglas del sudeste asiático. Su rango geográfico era enorme. Pero ¿cómo sabemos que estaban ahí si apenas tenemos fósiles? La respuesta estaba en el ADN. Cuando el equipo de Paavo analizó en profundidad el genoma denisovano, descubrió algo extraordinario. Este ADN antiguo no aparecía solo en Tíbet o en Nueva Guinea.
Estaba presente en múltiples poblaciones, en patrones que sugerían oleadas sucesivas de encuentro y mezcla genética. Los genetistas calcularon que estos cruces no ocurrieron una única vez, sino múltiples veces, a lo largo de varios milenios. Algunas poblaciones modernas de Melanesia y Polinesia mostraban porcentajes denisovanos tan altos que los científicos sugirieron la posibilidad de que el contacto hubiera sido especialmente intenso en esas regiones. ¿Qué tipo de mundo es aquel donde dos especies humanas completamente distintas pueden vivir lo suficientemente cerca como para reproducirse juntas repetidamente durante miles de años? La pregunta más fundamental seguía sin respuesta clara. Los fósiles denisovanos eran escasos. El dedo meñique de Siberia. Una falange de mandíbula. Un par de molares. Eso era prácticamente todo lo que los arqueólogos habían excavado físicamente. No hay reconstrucciones faciales confiables. No hay esqueletos completos. No hay rastro de su arte o su tecnología que pueda atribuirse definitivamente a ellos. Sin embargo, el análisis de ADN revelaba un cuadro asombroso. Los denisovanos no eran una ramificación menor del árbol genealógico humano. Eran una rama completamente distinta, tan diferente del sapiens como lo era del neandertal. Su divergencia genética sugería que habían estado separados del tronco común que compartía con el sapiens durante más de 500.000 años. En ese tiempo evolutivo inmenso, habían desarrollado adaptaciones físicas profundas y especializadas para los ambientes donde vivían. El análisis de los molares denisovanos reveló dientes gigantes, mucho más grandes que los de los neandertales o los humanos modernos. Sus mandíbulas eran masivas. Esto sugería una dieta muy diferente, probablemente incluyendo alimentos más duros y más abrasivos que la dieta variada del sapiens. Algunos antropólogos especularon que los denisovanos podrían haber tenido tamaños corporales diversos. Quizá existían poblaciones de denisovanos más grandes en las montañas siberianas y poblaciones más pequeñas en el sureste asiático. Esto explicaría la amplia distribución geográfica de su ADN, que abarcaba desde el Ártico hasta el trópico ecuatorial. Las pruebas de isótopos de oxígeno en sus dientes mostraban que algunos denisovanos pasaban parte de su vida a altitudes extremadamente altas, probablemente entre 3.000 y 5.000 metros, en el Tíbet o en regiones montañosas similares. Otros isótopos de carbono y nitrógeno indicaban que consumían una dieta mucho más rica en marisco y recursos acuáticos que sus contemporáneos neandertales. Los denisovanos parecían ser cazadores y recolectores versátiles, capaces de prosperar en ambientes radicalmente distintos. Esto podría explicar por qué su ADN penetró tan profundamente en las poblaciones humanas modernas de Asia. Pero los registros arqueológicos de herramientas asociadas con los denisovanos seguían siendo fragmentarios y debatidos. ¿Qué tipo de tecnología usaban? ¿Cómo cazaban? ¿Cómo se comunicaban? Las respuestas permanecían envueltas en misterio, y esto planteaba una cuestión incómoda. ¿Cómo podía una especie humana entera estar casi completamente ausente del registro fósil si sus genes estaban tan presentes en los humanos vivos? Las evidencias genéticas apuntaban a un calendario específico. Los denisovanos y el Homo sapiens comenzaron a mezclarse genéticamente hace aproximadamente 50.000 años, quizá un poco antes, quizá un poco después. La precisión exacta es imposible porque el ADN antiguo no deja marcas de tiempo literales. Pero los genetistas pueden estimar fechas basándose en el número y la distribución de mutaciones en los segmentos de ADN compartido. Cuando el Homo sapiens llegó al sureste asiático, procedente de África hace entre 60.000 y 70.000 años, encontró un continente ya habitado. Los denisovanos llevaban decenas de miles de años viviendo allí, posiblemente cientos de miles. Habían ocupado nichos ecológicos específicos. Habían desarrollado conocimiento profundo del terreno. Sabían dónde encontrar agua en las estaciones secas. Conocían qué plantas eran comestibles. Probablemente tenían redes de intercambio comercial establecidas con otros grupos denisovanos.
El Homo sapiens, recién llegado, tendría que haber aprendido a vivir en estos nuevos ambientes tropicales. Cuando dos grupos humanos distintos se encuentran, especialmente en territorios donde uno tiene ventaja de residencia y conocimiento local, la interacción es inevitable. A veces es conflictiva. A veces es cooperativa. A veces es ambas cosas. Pero la evidencia genética sugiere que, en este caso, la interacción fue lo suficientemente íntima como para producir descendencia viable y fértil. Los híbridos de Sapiens y denisovanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Sus genes se propagaron. Los genetistas identificaron que los mayores porcentajes de ADN denisovano se concentraban entre hace 50.000 y 30.000 años. Después de hace 30.000 años, los porcentajes disminuyeron, sugiriendo que el contacto se volvió más raro o que la población denisovana comenzó a declinar. Algunos de los genes denisovanos específicos que persisten en los humanos modernos están asociados con características físicas particulares. Existe un gen denisovano que afecta la capacidad de producir queratina, una proteína crucial en la piel. Las poblaciones tibetanas que heredaron este gen pueden producir piel más gruesa y más resistente al frío extremo y la radiación ultravioleta en altitudes elevadas. Otro gen denisovano afecta la producción de hemoglobina y la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Los tibetanos modernos que portan versiones denisovanas de este gen pueden vivir y reproducirse eficientemente a altitudes donde el oxígeno es escaso. En Nueva Guinea, ciertos genes denisovanos parecen estar relacionados con la capacidad inmunológica contra patógenos tropicales específicos. Las poblaciones que heredaron estos genes tenían ventajas de supervivencia en ambientes donde enfermedades como la malaria y la dengue eran endémicas. ¿Significa esto que el encuentro entre estas dos especies fue en realidad beneficioso para el sapiens? ¿Qué heredamos capacidades de supervivencia que de otro modo nunca habríamos desarrollado? Una de las primeras poblaciones modernas donde los científicos identificaron concentraciones anormalmente altas de ADN denisovano fue la población tibetana. Entre el 30 y el 60% de los tibetanos que viven en altitudes superiores a 3.000 metros portan una versión específica de un gen llamado EPAS1. Este gen regula la producción de eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. En altitudes extremadamente altas, los cuerpos humanos normales necesitarían mucho tiempo para aclimatarse. Aumentarían progresivamente la producción de glóbulos rojos a través de un proceso lento y a menudo incómodo llamado hipoxia. La versión denisovana del gen EPAS1 permite a los tibetanos modernos adaptarse casi inmediatamente a altitudes donde otros humanos necesitarían semanas o meses para respirar sin dificultad. Los científicos compararon esta adaptación genética con otras adaptaciones que había en poblaciones humanas en altitudes altas, como los andinos en América del Sur o los etíopes en el Cuerno de África. Descubrieron algo sorprendente. Los andinos y los etíopes habían desarrollado sus propias adaptaciones a la altitud, pero eran completamente diferentes a la versión tibetana. Habían evolucionado durante miles de años de selección natural in situ. La adaptación tibetana, por el contrario, había llegado casi completamente formada, ya optimizada, a través de la herencia denisovana. Esto sugería que los denisovanos habían pasado suficiente tiempo en altitudes elevadas como para desarrollar estas adaptaciones genéticas específicas, y que luego las transmitieron directamente a los sapiens que se mezclaban con ellos. El patrón era tan claro que algunos genetistas argumentaban que sin este aporte denisovano, el sapiens nunca habría podido colonizar el Tíbet de manera exitosa. En Nueva Guinea, los patrones eran igualmente asombrosos pero diferentes. Los papúes de Nueva Guinea, que habitan una isla cubierta de junglas tropicales densas, portan entre el 3 y el 6% de ADN denisovano, una concentración extremadamente alta para cualquier población moderna. Algunos individuos específicos que fueron estudiados tenían fragmentos de cromosomas casi completamente denisovanos, indicando que tenían ancestros denisovanos recientes en su linaje.
El ADN denisovano en Nueva Guinea no estaba solo. Aparecía junto con ADN neandertal en algunos individuos, sugiriendo una compleja historia de mezcla genética en el Pacífico. Los genes denisovanos en Nueva Guinea parecían estar asociados con modificaciones en el sistema inmunológico que lo hacían particularmente efectivo contra patógenos tropicales. En un ambiente como Nueva Guinea, donde docenas de enfermedades infecciosas endémicas pueden matar rápidamente, heredar el sistema inmunológico denisovano habría sido una ventaja de supervivencia dramática. No era casual que estos genes persistieran tan fuertemente en esas poblaciones. Eran exactamente los genes que te permitían vivir. En otras palabras, la selección natural en Nueva Guinea mantuvo y amplificó los genes denisovanos porque conferían un beneficio de supervivencia irreemplazable. Pero esto planteaba otra pregunta aún más profunda. ¿Cuántas otras adaptaciones denisovanas llevamos los humanos modernos sin siquiera saberlo? ¿Qué otros rasgos heredamos de esta especie fantasma? Para mediados de 2015, el Dr. Paavo y su equipo habían secuenciado completamente el genoma denisovano con una precisión nunca antes alcanzada. Tenían más de 30 millones de líneas de código genético. Podían rastrear mutaciones, identificar genes específicos, comparar la arquitectura de todo el genoma denisovano con el de neandertales y humanos modernos. Pero había un problema fundamental que ninguna cantidad de datos genéticos podía resolver completamente. El registro arqueológico seguía siendo casi completamente vacío. Fuera de la cueva de Denisova en Siberia, apenas había sitios arqueológicos que mostraran evidencia clara de ocupación denisovana. Mientras que tenemos cientos de sitios neandertales bien documentados en Europa, con herramientas, huesos, restos de hogares, arte rupestre, evidencia de entierros, los sitios denisovanos eran extremadamente escasos. ¿Por qué? Una teoría sugería que los denisovanos simplemente no dejaban rastros arqueológicos tan duraderos. Quizás sus herramientas eran de hueso y madera, materiales que se descomponen rápidamente en los ambientes tropicales y húmedos donde vivían. Quizá no hacían arte rupestre o sus pinturas no sobrevivieron. Quizá enterraban a sus muertos en lugares donde los ácidos del suelo tropical disolvían los huesos rápidamente. Otra teoría, más inquietante, sugería que simplemente no sabíamos dónde buscar. Los denisovanos habían ocupado territorios que hace 50.000 años estaban parcialmente bajo el agua. Los niveles del mar eran entre 50 y 100 metros más bajos que hoy. Esto significaba que el sureste asiático, que ahora es una colección de islas y masas de tierra complejas, era un continente más conectado llamado Sundalandia. Los sitios arqueológicos de ocupación temprana denisovana podrían estar ahora sumergidos bajo el océano. Décadas de cambios geológicos habrían enterrado o destruido evidencia física. En contraste, el Tíbet, las montañas del Altai en Siberia y otras regiones donde también vivían denisovanos eran zonas de altitud, donde el clima seco permitía mejor preservación de restos arqueológicos. La cueva de Denisova misma, ubicada a 650 metros de altura en las montañas Altai a 50 grados de latitud norte, había preservado restos denisovanos principalmente por accidente. Su ubicación montañosa y su estructura de cueva herméticamente sellada habían creado condiciones de preservación excepcionales. Pero la mayoría de los denisovanos no vivían en cuevas de montaña. Vivían en junglas, en llanuras costeras, en valles de ríos tropicales. Sus sitios de ocupación habrían sido completamente diferentes y mucho menos propensos a la preservación. Esto explicaba la paradoja. Los denisovanos no habían dejado un registro arqueológico pobre porque fueran menos inteligentes o menos capaces que otros humanos. Lo habían dejado pobre porque su mundo, sus herramientas, sus hábitats preferidos, se deterioraban rápidamente en el ambiente tropical y se sumergían bajo el agua cuando los niveles de los océanos subieron. Lo único que nos quedaba de ellos era lo que sobrevivía, sus genes, incrustados en las poblaciones vivas de descendientes. Pero ¿cuántas otras historias, cuántos otros encuentros, se habían perdido irrevocablemente al registro?
En 2019, un equipo de genetistas de la Universidad de Stanford descubrió algo que revolucionó la comprensión del legado denisovano. No estaba limitado al sureste asiático. Rastrearon un segmento específico del cromosoma 12 que contenía un gen denisovano particular a través de múltiples poblaciones dispersas por todo el mundo. Encontraron este gen denisovano en poblaciones siberianas de los Urales. Lo encontraron en poblaciones de Asia Central. Lo encontraron en poblaciones del este de Europa. Inclusive, en concentraciones menores pero detectables, en algunas poblaciones de América del Norte. Esto significaba que el contacto entre sapiens y denisovanos no se limitaba al sureste asiático o al Tíbet. Había sido un fenómeno continental. Los denisovanos no eran una población estática confinada a una región. Eran una especie dispersa geográficamente que ocupaba un rango que abarcaba desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, desde el Ártico hasta los trópicos. Y los primeros Homo sapiens que llegaron a Asia hace 60.000 años se encontraron con esta red establecida de poblaciones denisovanas. El primer encuentro pudo haber ocurrido en el sureste asiático. Pero luego, a través de migraciones de poblaciones híbridas, el ADN denisovano se propagó hacia el norte, hacia el oeste, hacia nuevos territorios. Cuando los sapiens se expandieron hacia Siberia, algunos de ellos ya portaban genes denisovanos. Cuando se dirigieron hacia Asia Central, transmitieron genes denisovanos a través de la estepa. Con el tiempo, durante miles de años, estos genes se difundieron a lo largo de todo el continente asiático y más allá. Un gen específico denisovano que regulaba la capacidad del cuerpo para metabolizar grasas y producir energía en climas fríos fue particularmente exitoso. Se propagó en poblaciones siberianas, en poblaciones del norte de China, en poblaciones que posteriormente se expandieron hacia Europa. Los investigadores sugirieron que este gen particular fue decisivo en permitir al Homo sapiens colonizar las regiones árticas y subárticas de Siberia, donde de otro modo no habría tenido las adaptaciones genéticas para sobrevivir al frío extremo. Sin la herencia denisovana, la historia de la dispersión de los Homo sapiens por el mundo podría haber sido completamente diferente. Algunos continentes simplemente nunca habrían sido colonizados. El mapa genético global habría lucido radicalmente distinto. Pero el dato más sorprendente llegó cuando los genetistas analizaron la distribución temporal de estos cruces denisovanos sapiens. Descubrieron que los contactos no solo fueron intensos hace 50.000 años. Continuaron ocurriendo, esporádicamente, durante miles de años. Algunos segmentos de ADN denisovano mostraban patrones de mutación que indicaban que los cruces entre sapiens y denisovanos habían ocurrido hace menos de 35.000 años. Posiblemente incluso hace 30.000 años. Esto significaba que los denisovanos no desaparecieron repentinamente. Se extinguieron lentamente, viéndose progresivamente marginados y reemplazados por poblaciones de sapiens, pero manteniendo contacto genético durante milenios. ¿Cuál era la causa del declive denisovano? ¿Fue competencia directa con los sapiens? ¿Fue cambio climático? ¿Fue una combinación de factores que finalmente hizo insostenible su supervivencia? La desaparición de los denisovanos fue un proceso lento e invisible. No fue un evento catastrófico. No fue una invasión repentina de sapiens que aniquiló a toda la población denisovana en una generación. Fue algo mucho más gradual y complejo. El Homo sapiens llegó con ventajas. Tenía una tecnología de herramientas más refinada, especialmente la invención de proyectiles arrojadizos alrededor de hace 70.000 años, que permitían cazar a distancia de manera más eficiente que golpes directos. Tenía redes de comunicación y comercio que se extendían sobre distancias más amplias. Tenía una capacidad reproductiva probablemente mayor, con menos tasas de mortalidad infantil. Pero los denisovanos no desaparecieron instantáneamente. Durante miles de años, en muchas regiones, convivieron. Se mezclaban. Producían descendencia.
A través de esta mezcla gradual, el ADN denisovano se incorporaba en las poblaciones de sapiens. Generación tras generación, la proporción de sapiens puro aumentaba, mientras que la proporción de denisovanos puros disminuía. Finalmente, después de milenios, no quedaban denisovanos puros. Solo quedaban sus genes, dispersos en poblaciones que de otro modo eran completamente sapiens. Para hace 25.000 años, probablemente no había ya poblaciones denisovanas puras en ningún lugar del mundo. El linaje denisovano como especie biológica distinta había cesado de existir. Lo que permanecía era una especie híbrida, el Homo sapiens moderno, pero enriquecida con fragmentos de ADN denisovano heredados. La fecha exacta de esta extinción final es imposible de determinar. Pero el proceso puede haber tomado entre 10.000 y 25.000 años, un lapso de tiempo geológicamente breve pero humanamente vasto. Durante ese periodo, generaciones humanas sucesivas nunca sabrían que sus ancestros pertenecían a una especie diferente. El cambio fue gradual, diluyéndose en el tiempo. Los genetistas modernos solo pueden reconstruir esta historia leyendo letras en el ADN. Los humanos de hace 40.000 años simplemente vivían sus vidas sin saber que algo tan fundamental estaba cambiando en sus poblaciones. En algunas regiones, como Nueva Guinea, el proceso de asimilación fue menos completo. Poblaciones aisladas geográficamente mantuvieron porcentajes más altos de ADN denisovano porque tenían menos contacto con las ondas migratorias posteriores de sapiens puros. En otras regiones, como Europa, el ADN denisovano fue prácticamente eliminado, aunque pequeños restos de él pueden detectarse en genomas europeos modernos. En Asia Central y Tibetana, los porcentajes se mantuvieron en niveles moderados, donde eran particularmente beneficiosos para la supervivencia en esos ambientes específicos. Pero lo más profundo de esta historia no era simplemente que una especie desapareció. Era que su desaparición ocurrió a través de una fusión íntima con otra especie. Los denisovanos no fueron conquistados militarmente. Fueron absorbidos biológicamente. Sus genes sobrevivieron. Sus cuerpos no. ¿Qué significa exactamente la extinción de una especie cuando sus genes persisten indefinidamente en otra? ¿En qué punto dejó de existir el denisovano como categoría biológica y se convirtió simplemente en una parte del archivo genético del sapiens? Cuando un tibetano moderno sube a una montaña a 4.500 metros y respira sin dificultad mientras un visitante de las tierras bajas lucha por respirar, eso es denisovano. Cuando un habitante de Nueva Guinea contrae malaria y su sistema inmunológico, armado con herramientas genéticas denisovanas, la combate exitosamente, eso es denisovano. Cuando una población siberiana moderna puede prosperar en temperaturas de 40 grados bajo cero, eso es en parte denisovano. Los humanos modernos llevamos entre 5 y 10 millones de años de evolución denisovana codificada en nuestro ADN. No es simplemente que seamos más adaptables gracias a nuestro genoma híbrido. Es que ciertos ambientes del mundo son accesibles para nosotros principalmente porque hemos heredado las soluciones genéticas que los denisovanos habían desarrollado durante cientos de miles de años de ocupación local. Los investigadores del Instituto Max Planck continúan descubriendo nuevos genes denisovanos y sus funciones. En 2023, un equipo internacional identificó que ciertos genes denisovanos en poblaciones asiáticas modernas estaban asociados con cambios en la forma del cráneo y la estructura del esqueleto. Otros genes denisovanos parecían afectar la longitud de los miembros, la densidad ósea, incluso aspectos sutiles de la forma del rostro. El Homo sapiens moderno no es una especie pura. Es un mosaico. Llevamos genes africanos de nuestro origen evolutivo más antiguo. Llevamos genes neandertales y nuestros ancestros caminaron por Europa hace 45.000 años. Llevamos genes denisovanos y nuestros ancestros transitaron por Asia hace 50.000 años.
Llevamos incluso fragmentos de genes de especies humanas aún más antiguas, como el Homo erectus, transmitidos a través de neandertales y denisovanos que habían mantenido contacto con esos grupos. Somos un palimpsesto genético. Un registro viviente de encuentros hace decenas de miles de años. Los genetistas moleculares ahora están replanteando completamente cómo definimos una especie. El concepto tradicional de especies es que dos organismos que pueden reproducirse juntos y producir descendencia fértil pertenecen a la misma especie. Pero el Homo sapiens y el Homo denisovanus podían reproducirse juntos. Su descendencia era fértil. ¿Esto significa que eran la misma especie? ¿O eran especies distintas que habían mantenido lo suficiente compatibilidad biológica como para producir híbridos viables? Los biólogos discuten estas preguntas sin una respuesta conclusiva. Lo que es claro es que la barrera reproductiva entre sapiens y denisovanos fue permeable. No tan permeable como para permitir una mezcla completa instantánea, pero lo suficientemente permeable como para producir una fusión genética que cambió permanentemente ambas poblaciones. Algunos genetistas especulan que incluso hoy, en poblaciones modernas asiáticas específicas, si pudiéramos reunir a los portadores de los genes denisovanos más antiguos y expresivos, veríamos patrones de rasgos físicos que se agruparían en formas que sugieren una arquitectura corporal distinta. Mandíbulas más amplias. Dientes más grandes. Estructuras faciales particulares. Pero estos rasgos están tan diluidos en el acervo genético moderno que nunca volveremos a ver un denisovano puro. El último denisovano puro murió hace aproximadamente 30.000 años. Fue probablemente una mujer, porque la mayoría de la mezcla genética parece haber ocurrido entre hombres denisovanos y mujeres sapiens, según análisis de patrones de herencia. Nunca sabremos su nombre. Nunca sabremos cómo vivió. Nunca sabremos si sabía que su linaje estaba llegando a su fin. Lo único que sabemos es que su ADN está vivo en millones de nosotros hoy. En tibetanos. En papúes. En siberianos. En chinos. En cualquiera cuya línea ancestral pasó por Asia hace más de 50.000 años. Los denisovanos no desaparecieron del todo. Se convirtieron en nosotros. Y nosotros llevamos su historia inscrita en cada célula de nuestros cuerpos, en cada copia de cada cromosoma, en las moléculas que heredamos sin saber de dónde vinieron, ni qué historias enormes contienen.